Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al cuarto y último tema de la campaña de promoción arquidiocesana. El título de esta campaña se mantuvo, o sea, en general, pues, de la campaña arquidiocesana era Con Cristo, peregrinos de esperanza en comunión sinodal. Y en este día número 4 tenemos el tema a tratar con el siguiente título: La esperanza para la tierra, nuestra casa común. La esperanza para la tierra, nuestra casa común. Iniciamos con la ambientación y bienvenida. Dice: bienvenidos a este cuarto encuentro de evangelización, donde deseamos compartir y caminar juntos hacia la esperanza de mantener una casa común para todos nosotros que vivimos en ella. Este año el plan pastoral nos invita a desarrollar la vivencia comunitaria para compartir la fe y todas las actividades con alegría y gozo. Es importante que hoy nos preguntemos: ¿qué cuidados realizo yo para nuestra casa común, la tierra? ¿Le estoy brindando con mis acciones una verdadera esperanza? Con estas preguntas abrimos el tema de hoy, tema número 4, la esperanza para la tierra, nuestra casa común. Y vamos a abrir con una oración el día de hoy, así como todos los días, ya como el punto número 2 de este desarrollo de la campaña, del tema de los temas de la campaña arquidiocesana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como baja la lluvia, Padre, que estás en los cielos, te pedimos sabiduría para saber vivir con respeto y amor en nuestra tierra. Que sepamos cuidar y utilizar dignamente nuestros recursos naturales que tú, Señor, nos regalaste cuando hiciste la creación. Gracias, Señor, por habernos dotado de todo lo necesario para vivir en ella y dejarnos la tutela de todos ellos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya ha pasado el punto número 2, entramos al punto número 3. Nos va a hablar este tema fijándolo a una mirada a la realidad, a lo que nosotros vivimos día con día de forma cotidiana, dice, mirando la realidad de la vida. Actualmente nuestro planeta está sufriendo un gran número de acontecimientos. Lo que se menciona ahí en general en las redes sociales: el cambio climático, el tema de los glaciales que se están derritiendo, los temblores, los huracanes, tantos desorden que hay en la naturaleza, ¿no? Continúo. El Papa Francisco, preocupado por todas las malas prácticas humanas hacia la tierra, escribe una encíclica titulada Laudato Si. Y aquí hago un paréntesis. Esa encíclica Laudato Si, conozco una persona que tomó una capacitación. No recuerdo ahorita cuánto tiempo me dijo, pero sí tomó una capacitación con respecto a esta encíclica. Es una de las encíclicas, si no estoy mal, 4 encíclicas que escribió el Papa Francisco durante su pontificado, y esta tiene que ver con el cuidado de la casa común. En este caso, como cristianos, no solo estamos llamados principalmente en ese orden, hablemos también de las partes de la, ¿cómo se llama esto? Ahí se me escapó el nombre ahorita, pero de los apegos ordenados y los apegos desordenados. Y dentro de esa cadena de apegos desordenados está lo que es la naturaleza, la fauna, la flora y todo esto. Primero viene Dios sobre todas las cosas. Si estamos casados en matrimonio sacramental, nuestra pareja, después los hijos, después los familiares en orden más o menos descendente, hermanos, padres y así sucesivamente, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la parte de la naturaleza. Este orden no quiere decir que algo sea, bueno, en este caso sí, Dios es lo más importante, pero debajo de Dios es como si fuera un orden de prioridades, digámoslo así. No quiere decir que algo sea más importante que lo otro. Después del matrimonio, hacia abajo, podríamos decir que es como el escalafón que debemos tenerle el aprecio o el amor a esas cosas. Y en este caso, yo no he leído la encíclica personalmente, pero me imagino que apunta también a esa parte, ¿no?, del cuidado de la tierra, en tanto cuanto eso sea para la mayor gloria de Dios. También tengamos eso presente. Dice acá, continúo leyendo, las cuales nos invita a abrir espacios de diálogo que rompan con la falta de decisión política
y que permita llegar a acuerdos sobre los regímenes de gobernanza mundial para acabar con todo tipo de corrupción y hacer valer en definitiva la dignidad de cada persona. Y aquí vemos un punto importante. ¿Cómo se va amarrando todo esto, no? Desde el círculo de la esperanza. La iglesia busca mantener esa comunión, la iglesia católica busca mantener esa comunión y ese ordenamiento en la esperanza, no solo en la parte de la fe y entre nosotros como personas que tenemos la misma naturaleza, en general hablando de naturaleza como especie humana, sino de lo que nos rodea. Nosotros somos custodios, como mencionaba la oración al inicio, de lo creado porque Dios así nos lo dejó en mano encargada. Y si quieren buscar una evidencia bíblica, les recomiendo que lean el primer capítulo, primer capítulo y segundo capítulo de Génesis. Ahí van a encontrar toda la información que necesitan con respecto a esto. Y eso se ha mantenido así. Entonces, a lo que voy con esto es que eso también nos mantiene con esperanza, porque interactuamos entre nosotros con esperanza, pero si nuestro entorno se ve desesperanzador, la lucha es más compleja. No es imposible, pero es más compleja. Pero si vivimos en armonía, no en armonía como que eso es más importante que mi familia, o eso es más importante que ir a la iglesia a regar una planta, o estar cuidando la naturaleza y los animalitos, porque eso se vuelve un apego o amor desordenado, sino ver en esas cosas, en ese orden natural, en las cosas que nos rodean día con día y manteniéndolas, una forma de glorificar al Señor. Y así hay varios santos a lo largo de la historia que han mantenido esa forma, ¿no? de llevar esa comunión con los animales, por ejemplo. Uno de ellos es uno famoso, San Francisco de Asís. Otro también famoso fue San Martín de Porras. Ambos tenían algo muy particular. Ambos tenían esa peculiaridad de que se comunicaban con los animales. Se dice, muchos especialistas bíblicos y estudiosos de la Sagrada Escritura mencionan que en el Génesis, cuando Adán estaba con los animales y Eva también antes de comer del fruto del árbol del bien y del mal, ellos tenían esa opción, esa libertad de poder comunicarse con los animales. Por eso es que había esa obediencia de los animales hacia el ser humano. En ese sentido, nosotros podíamos interactuar y ellos obedecían. Sea que cualquier tipo de animal que sea, háganse la idea, un león, una ballena, cualquier animal que esté dentro de la creación, asimismo nosotros podíamos interactuar con ellos. Pero era porque había un orden que después, producto de la introducción del pecado, se ha ido, digamos así, deteriorando esa relación entre el hombre y la casa común. Y la casa común nos incluye a nosotros mismos también. No nos podemos aislar o segregar de ese sentido de lo que mencionaba el Papa Francisco en esa encíclica llamada Laudato Si. Continúo leyendo. El Papa nos exhorta a cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción, consumo y la estructura de poder. Critica el rechazo de los pobres y la falta de interés en los demás, por la falta de interés de los demás por el medio ambiente. Y aquí viene un punto importante. Nosotros somos católicos integrales, no solo en la parte de la fe y la moral, sino también en lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, volvemos al tema del ordenamiento de los amores. Imagínense que ustedes tuvieran una familia donde, como eso, yo tengo que vivir mi fe, mi iglesia, mi religiosidad. Yo me desentiendo de mi familia, me desentiendo de mis hijos, porque es más importante Dios sobre todas las cosas. Pero Dios también mandó a eso, a cuidar a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas. Y de ahí el resto de las personas. Hay un orden de prioridad, hay un orden que debemos nosotros tomar. Entonces, así mismo pasa con la naturaleza. No nos podemos desentender de ella porque, es que la fe es más importante. Sí, es importante. Dios es sobre todas las cosas, pero también puedo santificar mi vida por medio de una acción, por medio de respetar a la naturaleza, de cuidarla. Otro santo que podemos traer es, me acuerdo el apellido, es Labrador, pero ahorita se me escapa el nombre,
Este santo en particular también, él araba la tierra y todo esto y producía frutos y muchas veces San Isidro Labrador. ese, San Isidro Labrador. Entonces, este santo en particular, esto, él, ¿cómo le decía? Él también trabajaba la tierra y todo esto, pero no la trabajaba de mala gana o como sobreexplotándola, sino también para ayudar al prójimo, o sea, no como el fin, sino como el medio de poder ayudar al prójimo y al más necesitado. Él era un agricultor. Entonces, ese es otro santo que nos da ejemplo de vida, digamos así, en ese sentido de cómo nosotros podemos glorificar al Señor por medio de nuestro trabajo y más si hacemos trabajo en el campo. O cómo podemos glorificar al Señor si cuidamos las plantas. No viendo eso como el fin último, no viendo como habla la gente de la nueva era y tantas otras corrientes del mundo que dicen de que no, que hay un espíritu de la tierra y que hay un Gaia y esto y lo otro. No, sino que viendo en todos estos detalles la presencia de Dios. Era, no recuerdo qué santo, me parece que es San Agustín que mencionaba eso, que Dios está en los detalles, me parece, no recuerdo si era él. Pero bueno, continuamos. Animados por mejorar nuestro estilo de vida con respecto a la tierra, tomemos conciencia para la esperanza de nuestra casa común. Vuelvo y repito, esto es en función a que también podamos glorificar al Señor y ayudar al prójimo también, ¿ok? Continúo leyendo. Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en este año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas, dice el Papa Francisco, para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condenar las deudas de los que nunca podrán saldarlas. Dice acá que no es condenar, es condonar. ¿Qué quiere decir perdonar? Condonar las deudas de los que nunca las podrán saldar. Y eso también tiene que ver con el cuidado de la casa común. Hay muchos países que están endeudados de una forma, digamos, extraordinaria con otros países mucho más ricos, como igual menciona el Papa Francisco. Recordemos que la Iglesia Católica es madre y maestra y no solamente puede permear en las partes de la fe y la razón, sino en todo lo que afecta a la humanidad como tal. En este caso, hay muchos países que están subyugados por países que son megapotencias en temas económicos. Algunos países se encuentran incluso secuestrados en algunas partes o no pueden manejarse con libertad producto de su alto endeudamiento contra otros países. Entonces, hoy esto también se puede ver de forma local. Cuando alguien nos pide un dinero y sabemos que está pasando una situación difícil, ver cómo podemos llegar a una resolución o un acuerdo o dentro de sus capacidades cómo pueda solucionar este tema. Y todas estas cosas nos van permeando como iglesia. No nos podemos hacer de los ojos ciegos o que hay una muralla que evita que nosotros veamos esas realidades, sino integrarnos, participar activamente y no tanto como integrarnos en el sentido de hacernos uno con el mundo, sino llevar la luz de Cristo al mundo, introduciendo a Cristo sin, he escuchado yo esa frase en estos días, sin mezcla de error. Continúo leyendo. Antes que tratarse de dice aquí, esta palabra magnanimidad, es cuestión de justicia, grabada hoy por nueva forma de iniquidad, de lo que hemos tomado conciencia. Y en ese punto vivimos en un mundo que no se trata de que seamos igualitarios, sino que sea más equitativo con cada una de las personas. A veces podríamos decir que las realidades que nos tocan vivir son difíciles, no solo en el aspecto de la contaminación y todo esto, sino en la convivencia, que eso también pertenece a la parte de lo que es vivir en esta casa común. Como dice el nombre de la encíclica Laudato Si. Y eso también se produce y se transforma en un tema de esperanza, en ese tema de la sana convivencia, en el tema del respeto.
Pero si vamos más allá, ¿cómo podemos alcanzar ese respeto, esa tolerancia, ese buen manejo, ese amor ordenado por medio de la observancia y cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, que se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y agregándole un plus. Ese plus que le vamos a agregar es el mandamiento que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: ámense los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Preguntas hasta aquí, hasta el punto número 3? ¿O comentarios? No, no. Ok. Continuamos entonces. Vamos a la escucha de la palabra de Dios en este día número 4, en el último tema de la campaña arquidiocesana, que lleva por título La esperanza para la tierra, nuestra casa común. Esta es tomado del Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. La palabra de Dios nos indica que nuestra casa común pertenece a Dios y cada uno de nosotros, cada animal, persona y nación le pertenece. Desde que los creó, por lo que debemos cuidar con mucho amor y responsabilidad. Desde este salmo voy a compartirlo con ustedes. Vamos a ver qué nos quiere decir este texto en esta parte. Y el Salmo 24, versículo 1 dice lo siguiente: del Señor es la tierra y lo que contiene el mundo y todos sus habitantes. Y como ven, el versículo va muy de la mano con este tema. La palabra de Dios nos indica que nuestra casa común, o sea, la tierra, pertenece a Dios y a cada uno de nosotros, a cada animal, a cada persona, a cada nación le pertenece desde que los creó, en este caso Dios. Por lo que debemos cuidarlo con mucho amor y responsabilidad, porque Dios nos ha puesto como guardianes de lo creado. Él nos lo cedió por amor y nos los dio en esa jurisdicción para que nosotros también pudiéramos santificarnos por medio de lo creado, manteniendo el orden correcto de las apreciaciones o los amores que hay en cada uno de estos puntos. Dice: conversación en el espíritu. Todos aporten sobre su reflexión. No sé qué tienen, que pueden aportar aquí, en esta parte, en el punto número 4 del día de hoy del tema: la esperanza para la tierra, nuestra casa común. Como dice la gente, no se atropellen mucho para no incomodar, ¿no? Porque hay mucho que opinar. Por eso digo, no se atropellen. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Nadie? No era una pregunta, es un comentario. No es una pregunta. Bien, pasemos entonces al punto número 5, que es la contemplación con respecto a lo que hemos compartido el día de hoy en este tema. Dice acá: haciendo eco de la palabra antigua de los profetas. De un momentito, déjeme para si resuelvo el tema del eco. Ok, continuamos. Haciendo eco a la palabra antigua de los profetas, el jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos. Eso es importante, es algo común. Eso algo común está hecho para que todos nosotros compartamos eso, lo creado, lo que Dios nos ha dado. Continúo leyendo. Para unos pocos privilegiados, sino a todos apunta, o sea, todos los que estamos aquí. Es necesario que cuantos posean riquezas sean generosos, reconociendo el rostro de los hermanos que pasan necesidad. Y aquí se nos invita a colaborar, no solo
al que es rico, sino también a las personas que puedan colaborar desde su posibilidad para que todos vivamos con dignidad en esta casa común. Continúo leyendo. Dice. Pienso de modo particular en aquellos que carecen de agua y de alimento. El hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad y nos invita a todos a sentir remordimiento de conciencia. Y hoy debemos sentir esa empatía. Y volvemos al tema que les ponía hace un rato, del resumen de los mandamientos de la ley de Dios y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa amar a tu prójimo como a ti mismo es que si a mí no me gusta pasar hambre y yo veo la necesidad en el hermano, entonces debemos colaborar con eso de ayudar a los demás. ¿Ok? No solo de forma material, sino también de forma espiritual, que ya lo hemos visto, las obras de caridad espirituales y las obras de misericordia espirituales y corporales. Eso ya lo hemos comentado anteriormente. Continúa acá. Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Ya eso lo hemos compartido. Dice acá, añade el Papa, antes que tratarse de magnanimidad, es una cuestión de justicia, grabada hoy por una nueva forma de inequidad de la que hemos tomado conciencia. Y este mismo texto ya lo hemos tratado acá en la parte de la mirada desde la realidad de la vida. Dice acá, continúo leyendo. La tierra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Vuelvo y repito, la tierra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos custodios, somos encargados de la creación. Vemos la analogía esta. Es como que existe el dueño de una compañía y ese dueño deje a una persona encargada. Él es la encargada, no es el dueño. Y él se debe a esa persona. ¿Ok? Más o menos sería la analogía viéndola acá en este tema con respecto al planeta Tierra y todo lo que estamos aquí. La Tierra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Es un regalo que Él nos da, un hogar que compartimos con el resto de la creación. Y ahí vemos el punto. No estamos actuando y no debemos actuar de forma aislada como humanidad o como un grupo en una iglesia, sino que debe interesarnos en ese mismo orden. Si estamos casados, vuelvo a repetir, es el ejemplo más práctico de encuentro, nuestra pareja, luego nuestros hijos, luego nuestros familiares, luego la comunidad externa y luego la creación. Pero todo eso es importante, pero tiene un grado o un orden de importancia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Continúo leyendo. Jesús dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 37 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Y esto también nos invita, aparte del tema de la casa común, nos invita hoy en este cuarto tema a ser peregrinos de esperanza, que lo hemos venido tratando todos estos días, en estos temas que hemos venido tratando a lo largo de estos 4 encuentros. Y nos invita a que no nos preocupemos tanto cómo va a emerger algo en una persona, más cuando nosotros tratamos de llevarle la palabra de Dios. Y aquí hago un paréntesis con respecto a esto, sino que esparzamos la buena nueva, evangelicemos, seamos esa iglesia en salida, esa iglesia que llega a los rincones más oscuros, pero sin contaminarse, sin entrar en esa mezcla de error, sino llevando la buena nueva de Dios, la buena nueva del Evangelio, que el reino de Dios está cerca para cada uno de nosotros
y que nos podemos encontrar con ese reino, no como fin último, sino como medio, por medio de lo creado, por medio del prójimo, por medio de nuestra pareja, si estamos casados sacramentalmente, por medio de tantas cosas. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy se nos recuerda esa parte. Vivimos en una casa común, no estamos solos, no somos individuales. No es lo que yo creo, sino lo que Dios así ha enseñado a lo largo de los siglos por medio de ese depósito de la fe que conserva la Iglesia Católica, que se cimienta en los apóstoles y nos llega hasta nuestros días y nos da documentos como Laudato Si, y nos da este tema. Hoy nos lo propone la Iglesia Católica desde lo que es la campaña arquidiocesana aquí en Panamá con respecto a la esperanza. La esperanza es algo muy importante en nuestro mundo, pero nosotros también tenemos que contribuir en su construcción. También tenemos que tener la capacidad de denunciar con caridad las malas prácticas que contribuyen al deterioro de nuestro ecosistema, no solo viéndolo por la parte de la ecología, sino también en nuestra parte psicológica y mental, porque hoy en día también nos vemos afectados desde la parte de la psiquis. Tantas personas que están tomando antidepresivos, tantas personas que están tomando medicamentos que nos ayudan para la ansiedad, para tratar ciertos temas. Y eso también tiene que ver con el medio ambiente. El ambiente no solo palpable, natural, sino el ambiente donde la persona vive, donde la persona mueve su día a día, donde ella se maneja. Así que hoy seamos luz y sal en la tierra y seamos portadores de esperanza para las personas que así se sientan cada día más desesperanzados, para que su esperanza renazca, no porque nosotros tenemos alguna habilidad especial, sino porque nos ponemos como instrumentos de Dios para que la esperanza aflore en estas personas, en este mundo. A veces nosotros nos afanamos por querer llenar de esperanza a muchísimos millones de personas y nos olvidamos que a veces la esperanza tenemos que sembrarla en nuestro propio hogar, con nuestra propia pareja o nuestros propios hijos o en algún familiar. Con solo uno ya habremos hecho la obra. No importa la cantidad, sino en este caso la calidad. Continuamos leyendo aquí en el punto número 6 de la contemplación. Dice ya para terminar: los invitamos, hermanos, a que en un momento de sus vidas contemplen la creación de nuestro Señor y valoremos este regalo tan hermoso que nos dejó Dios para que lo administremos. Volvemos al punto: administradores, pero con responsabilidad y amor. El amor en un cristiano católico es una palabra que no debe dejar de existir, porque el que nos amó primero nos infunde ese amor, que es la caridad. ¿Quién nos amó primero? Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser ese reflejo de ese amor que Él nos regala día con día. Solamente con el hecho de ponernos de pie, poder hacer nuestras actividades, nosotros tenemos que hacernos eco de ese amor de Dios. Continúo leyendo. Y que este ejercicio de observar los detalles que la creación, aquí dice, la variedad de hojas, flores, colores, animales y otros, incluyendo al prójimo también, nos ayude a tomar medidas drásticas en la conservación de nuestro hábitat. Y ese hábitat, vuelvo y repito, no solo en la parte natural, sino en la parte psicológica y psiquiátrica muchas veces, que a veces también olvidamos, que también pertenece a nuestra casa común. Los ambientes laborales tóxicos, los ambientes familiares de violencia, los ambientes insanos que a veces compartimos como sociedad, tanta violencia, tanto robo, tanto lugares que son peligrosos. Entonces ahí nosotros tenemos que cada uno de forma individual aportar a esta sociedad, al mundo, no solo en el cuidado de la naturaleza, sino también en el cuidado de nuestra casa común, en tanto cuanto que nosotros somos esos administradores. Y si los administradores están mal, la naturaleza también va a estar mal. Así que ordenemos nuestros amores. Pasemos al punto número 6, el compromiso para este último tema de la campaña arquidiocesana. Dice: agradecer al Señor cada día por toda la creación que nos regala y nos puso a disposición de su uso racional. Leo de nuevo: agradecer al Señor cada día por toda la creación que nos regala y nos puso a disposición de su uso racional.
¿Y por qué dice racional? Porque a veces, muchas veces, nosotros usamos la creación de manera irracional. Pongo un ejemplo. Un ejemplo de una manera irracional es la gente que hace caza deportiva. Solamente por hacer caza deportiva, por matar un animal que ni siquiera se va a comer o por un deporte, eso es una forma irracional de actuar. ¿Por qué? Porque racionalmente Dios nos llama al cuidado de la creación como administradores, no a abusar de ella. ¿Cuánta gente maltratan animales como los perros, los gatos? Y todo esto son desórdenes producto del pecado. Entonces debemos cuidar de forma prudente y racional lo que Dios nos ha dado, la naturaleza y esta cosa, no como el fin último, vuelvo y repito, sino como una forma de dar gracias a Dios por lo creado. Dice acá, se nos invita a sembrar flores, arbustos, árboles frutales en nuestros hogares para colaborar con la creación. Cuidar los bienes de la naturaleza recibidos por Dios como el agua, la tierra, el aire y otros, para el beneficio no solo de unos pocos, sino para el beneficio de toda la humanidad. Y aquí vemos como lo que le mencionaba, que era el tema de amar al prójimo como uno mismo. Si yo quiero tener agua, debo cuidar el agua que me llega. Tantos problemas que hay en nuestro país hoy en día con el tema del manejo del agua. Y a veces nosotros nos ponemos a desperdiciar el agua. Tanto tema que hay con el tema de que, y eso es algo indirecto lo que voy a mencionar, el tema de la energía eléctrica. Hay sectores que se le va la luz 3, 4 veces al día. Y nosotros acá teniendo abanicos prendidos, televisores prendidos, todo encendido por todos lados. No cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y de eso también, en el mismo orden, tendremos que dar cuentas. Eso también quiere decir que, bueno, pero como un animalito no importa, eso se trata como sea, porque la iglesia enseña, no. También rendirás cuenta por la conducta que tuviste al manejo de un animal que Dios te permitió tener bajo tu custodia. Llámese un perro, llámese un gato, llámese un pajarito. Esos animales también son para cuidarlos, no tanto como el fin último, sino como ese medio de agradecimiento por parte de nosotros para con Dios. No sé si alguien quiere opinar algo hasta este punto ya para terminar con la oración final. Sí, buenas noches. Ajá. Una preguntita, A un ver. comentario A ver. sobre todo los que nos regala el Señor cada día por la creación, pues hecho por la creación, pero hay muchos que se creen dueños del mundo. ¿Qué pasa con esas personas que se creen dueños de terrenos y terrenos y terrenos? Y ¿cómo te digo? ¿Qué explicación le darían ellos a Dios en ese sentido? Bien. No sé si me entiendes. Sí, se entiende. Eso básicamente, si no estoy mal, la pregunta va más orientada por el tema de cómo sería el tema del manejo de... Ya se me fue la idea, se me acaba la idea. A ver. O sea, ¿quieres saber cómo Dios le va a responder a ellos o cómo ellos le van a responder a Dios? En pregunta, porque no sé si... Ajá. O sea, a nosotros ellos, ¿qué no van a responder? Nada. No. Pero ¿qué le pueden responder ellos a Dios? Aquí viene el punto. En conciencia, nosotros no sabemos qué... O sea, tenemos una idea en general de ese tema. Y eso va más bien ligado, la pregunta que estás haciendo es con respecto a las cosas últimas, con respecto a la postrimería. Pero en conciencia, cada quien tendrá que rendir ¿cómo se llama esto? Cuentas a Dios por lo que le ha dado y cómo lo ha utilizado. Bien o mal, tenemos que rendir cuentas, porque se nos va a juzgar en tanto cuanto nosotros dimos esas cosas con amor. En ese tanto cuanto es como la pusimos a disposición a los demás, en ese tanto cuanto como
por medio de ellas nos santificamos, por medio, y uso el término por medio porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ese tenerlo en cuenta, les digo y le hago la mención, es porque esto, eh, recordemos que todas las cosas están en disponibilidad para que nosotros nos santifiquemos. Hay personas que reciben más, hay personas que reciben menos, pero esa persona que reciba más, como dice la Sagrada Escritura, se le exigirá más. Y a las personas que se le ha dado más, obviamente se le va a pedir más, más en cuenta. Entonces, en eso podemos, no se trata de deducir ni tratar de adivinar qué va a pasar ni nada, sino que vernos nosotros mismos en ese reflejo. ¿Por qué? Porque muy fácil es decir, como fulano, como mengano, y caemos en algo que dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. No mires la paja de tu vecino o del contrario cuando tú tienes una viga en el tuyo. A veces ahí es donde nosotros debemos preocuparnos de cómo yo estoy actuando, no tanto cómo será el otro en su medida juzgado o cuestionado por sus acciones. Espero que se haya entendido. Sí, me recuerda hoy a la lectura de hoy, Manuel. Ajá. Donde, no recuerdo exactamente la lectura y los participantes en la lectura, pero me recuerda cuando le preguntan a Dios que si nada más pudieran salvarse 50 en ese pueblo. Más o menos, es la lectura de Abraham del Génesis que se leyó hoy. Eso tiene que ver con sí, cuando él dijo en Sodoma y Gomorra de que si habían 50 personas dignas, 50, y él dice, y Dios le dijo, y él volvió a preguntarle, mira Señor, no me tomes a mal, pero, y así fue más o menos desarrollando hasta llegó a un número bastante pequeño. Hasta llegar. Exacto. Lo que estamos tratando hoy me recordó a esta lectura. Ok. Muy Sí. bien. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. En el punto del tema de los amores desordenados, digo, hoy en día uno vive muchas cosas que han perdido como el sentido del orden natural que Dios nos dejó. Y creo yo que a veces hemos caído en irnos de un exceso al otro, de no cuidar, en ejemplo, en el caso de los animales o de la tierra, como lo decías, irnos al punto extremo, como esta gente que es toda la nueva era y la tierra y la vibración del qué sé yo, del futuro y de los árboles y todo esto, pero también viéndolo desde el punto de vista hoy en día en cuanto a los animales. Si bien es cierto, ellos están al servicio de nosotros también debemos darle un cuidado. Pero ¿en qué punto caemos en pasar ese exceso de que sea un animal que está a nuestro servicio, a nosotros estar al servicio del animal? Exacto. ¿En qué momento caemos en el exceso, en ese amor desordenado? ¿Cómo podemos identificar que nuestro amor ha cambiado de forma desordenada? Porque muchas veces de repente uno pensará, bueno, no, esto no está tan mal, y de repente lo hacemos, pero ¿cómo podríamos darnos cuenta de esos excesos en los que uno cae? Por lo menos nosotros tenemos animalitos, mascotas, y creo yo en lo que digo, a veces uno lo ve así como que uno cree que está haciendo algo bien, los cuidamos como animalitos, son nuestros animalitos, pero sin perder el cuidado de que son esos, nuestros animalitos, no que están por arriba de nuestra hija o que tienen un lugar más importante que un ser humano. Sí, definitivamente. Eso tiene que ver mucho con el tema que mencionabas de eso, del apego desordenado. Y eso es muy difícil de identificar porque regularmente las personas que gozan por decir un término que está mal dicho ahorita, sino que están en ese tema, regularmente están muy sumergidas en algún tipo de pecado. Ahora, hay sus excepciones. Hay gente que va a la iglesia y participa activamente de grupos y todo lo demás, y tienen este amor desordenado por los animales. Digo específicamente los animales porque es lo que vemos hoy en día. Si uno va a un centro comercial hoy en día,
ve a las personas paseando los animalitos en un coche, mínimo uno va a ver, ay, mira, tuvo un bebé, no, tienes un perrito ahí, un perrijo, como le dice la gente ahora. Entonces, esa parte de la naturaleza del ser humano es digámoslo así, esa parte que florece, pero no para dar buen fruto, sino para dar mal fruto, con respecto a esas concupiscencias que están arraigadas en nosotros y se resaltan. Si vemos, y lo vemos en un punto de vista, muchas de estas personas que tienen, voy a usar la palabra admiración, o creen que tienen perrijos, regularmente son personas que no pueden tener hijos. A veces tienen ese afán tan grande que comienzan a llenar ese vacío, no con oración o dedicándose a la iglesia o buscando de Dios, sino que buscan en lugares donde no deben, como agarrando su afecto y poniéndolo en animales, en mascotas, a veces hasta en el trabajo, no solo en eso, ¿no? Pero volvemos al punto ese. Es el amor desordenado, es como buscar ese equilibrio. Y es una lucha, la verdad no le voy a decir que no, es una lucha constante que nosotros estamos constantemente expuestos mientras que estemos vivos, mientras que estemos en esta realidad, que debemos enfrentarnos a esa parte combatiente. Eso no quiere decir que porque hoy nosotros tratemos bien a los animales, de repente no podemos caer en eso, porque regularmente las personas que están viviendo de esa forma no lo van a ver así. Y es más, se van a poner hasta molesta o incómoda. Van a decir, pero ¿cómo? Pero si mi perrito, pero si mi gatito, pero si el pajarito, él no se puede quedar solo, yo me tengo que llevarlos a pasear, tengo que llevarlos a no sé qué, y todas esas cosas. Es más, hay gente que incluso dice, ay, hay que celebrar el cumpleaños del perrito, porque el perrito, y al final... Al perrito, al gatito. Exactamente, al gatito. Con pastel, con invitados, con comida, con todo. Exacto. Pero cuando vamos a ver, ellos ni por ellos mismos hacen eso. Entonces volvemos al punto. El desorden que va ocurriendo se va magnificando. Ajá. Manuel, es que también usted, no sé si usted escucha que de repente la gente con qué horror dice, ay no, yo no quiero tener hijos, yo prefiero tener un perro, prefiero tener un gato, o sea, mínimo como si el perro o el gato o el loro fuera igual que tener un hijo. Exactamente, exactamente. Y volvemos al punto, y es un buen punto, señora Maribel, volvemos al desorden. El desorden en los apegos, en los amores, en el orden ¿Y quiere que le diga? Ajá. Últimamente es como una tendencia demasiado marcada. Ajá. Ese amor por las mascotas más que hasta por los hijos, porque hasta las personas que tienen hijos, usted lo ve más cuidando al perro que cuidando al hijo. Exacto. Es una cosa increíble, pero así, eso es lo que uno ve. Exacto. La verdad que sí. Y daremos cuenta por esas cosas también. Exactamente. Y ahí viene donde la pregunta que formuló la Ente Negra cambia de dirección. Porque tú puedes decir, ¿cómo va a ser juzgado fulano porque hizo esto? Pero la pregunta real que nos debemos hacer es cómo yo voy a rendir cuentas a Dios por mi conducta ante ciertas cosas que yo sé que están mal. Yo imagino que Negra estaba refiriéndose a esas personas que por lo menos tienen una casa, tienen un terreno, tienen... Vamos a pensar que se da mucho aquí en este lugar. Personas que tienen más casa, tienen esto, tienen lo otro. Cada vez que hay una invasión, un precarismo, se meten a conseguir un lote. Y vienen y tal, lo ponen a nombre de una persona. Después lo ponen a nombre de otra persona. Pero en todos los precarismos que hay, hay 10 precarismos, en 10 precarismos tienen lotes. Y a veces en el mismo lugar tienen varios lotes. Imagínate eso. A eso me imagino yo que se refería a Negra. Sí, sí, sí. Ahí vuelvo y repito, estamos en esta casa. Sí, claro, María, un poco de todo, sí. Un poco de todo. Ahí vuelvo y repito. ¿Cómo? Prosigue. Ah, ok. Prosigue. Ahí vuelvo y repito lo que le mencionaba de la casa común. Si nosotros entendemos este concepto que nos dejó el Papa Francisco en su pontificado, entendemos que no solamente se trata de los bienes materiales del cuidado de la naturaleza, sino que también tiene que ver con el tema de cómo yo uso estos bienes para amar al prójimo también, porque yo puedo ser una persona de dinero, pero cómo yo uso mis bienes materiales es la parte importante. ¿Se entiende? O sea, yo puedo ser una persona muy rica,
Pongo un caso puntual. Hoy, ejemplo y camino a ser, ¿cómo se llama? Santo. Sí, pero Declarado, no. reconocido como santo. Ajá, exacto, pero eso tiene un nombre. Bueno, se me escapa el nombre ahorita. Que es Carlos Acutis. Carlos Acutis viene de una de las familias más adineradas de Italia. Y esa familia, que era la más adinerada de Italia, también era una de las familias que tenía mejor posición social y económica a nivel de Europa. ¿Se entiende? Entonces, él teniendo esa disposición, miren el camino que hizo y la santidad con la cual murió, que Dios nos muestra que desde una persona con mucho dinero podemos también llegar a ser santo. El tema no es la riqueza, el tema es cómo yo utilizo esa riqueza conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si yo puedo ser una persona que tiene, por decirlo así, 20 casas de alquiler, y esas 20 casas de alquiler las pongo al servicio de alquilársela, imagínense a quién, a inmigrantes, y le cobro una tasa que uno pensaría, pero oye, tú estás perdiendo si esa misma propiedad tú la podrías alquilar en no sé cuánto, pero tú lo haces como una obra de caridad, ganas lo justo y no perjudicas y ayudas al prójimo. Entonces ahí vamos viendo cómo tú transformas el hecho que alguien podría ver, yo estoy haciendo mal uso del elemento y lo convierto en algo que pueda dar gloria a Dios. Lo contrario sería que yo me llene de eso y sea de una forma irresponsable, como decía acá el documento del día de hoy de la campaña diocesana, como le pedía a los gobiernos, a los que tienen más, por favor, vean cómo son, cómo pueden, ¿cuál era la palabrita que usaban aquí? ¿Voy a buscarla? No, condonar las deudas de estas personas, porque sabemos que no van a poder salir de ella. ¿Cómo yo puedo ayudar al prójimo? Mira, sabes que en este mes yo no te puedo pagar porque chuzo, me quedé sin trabajo, me puede dar un chance hasta el otro mes para estos 30 días conseguir trabajo. Tú le dices, ok, pero también no hay que irnos a los extremos de ser buenachores, porque es el otro contrario, porque hay gente que se aprovecha. O sea, tengamos un equilibrio. Eso también es importante. Y eso no quiere decir que por eso que llega un momento que yo tenga que decirle a la persona, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que romper el contrato, por ejemplo, hablando de un arriendo contigo, porque no me has pagado en un año. No, eso es ser, mira, yo te di un mes, te di 2 meses, pero un año ya me parece demasiado. Entonces, también eso no nos quita ser cristianos, sino también ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Y al mismo tiempo enseñar un poco de caridad, porque a veces las personas abusan sin el mayor remordimiento de tener esa caridad, sino que por el abuso simplemente. Así que miren que este tema no ha conducido no solo a verlo en el tema del desorden de la naturaleza, en este caso de nosotros hacia la naturaleza, sino también ver ese desorden que muchas veces podemos tener en el manejo de alguna propiedad, de alguna material o algún don que Dios nos ha dado. Puede ser que tengamos una posición muy favorable y seamos unos tacaños de primer nivel y no compartamos con el prójimo porque prefiero yo morirme con mi dinero encima. Esto me recuerda algo a San Antonio. Yo no sé si han escuchado la novena aquí en el canal de YouTube, pero en la novena de San Antonio se lo dijo a ellos. Mira, este hombre en un funeral, ¿no? Un hombre muy adinerado le dijo, mira, ven acá, este hombre murió y su corazón nunca estuvo en la iglesia. Y los familiares se pusieron bravos y decían que ¿por qué? Porque su corazón está donde está su tesoro, donde estuvo su oro, y ese fue su Dios durante toda su vida. Y adivinen, van y le abren el pecho a la persona y no tenía el corazón. Y cuando fueron a ver la bóveda que él había dejado, el corazón de él en carne estaba en medio del dinero. Entonces, volvemos al punto, los amores desordenados, los apegos desordenados. ¿Cómo podemos ordenarnos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos en eso? La única forma que hay es acercándonos a Dios, viviendo una vida en gracia, en estado de gracia. ¿Cómo? Religándonos nuevamente con la iglesia, tomando los sacramentos, reconciliándonos con Dios y viviendo una vida sacramental frecuente. Estas son las cosas que nos darán las luces y nos darán las alertas. Y cosas que antes nosotros veíamos como normal, las comenzaremos a decir, oye, pero ¿cómo yo podía vivir de esa forma? ¿O cómo yo podía pasar esto por alto? ¿O cómo yo podía dejar que una cosa se diera, otra situación se diera?
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podemos ver eso si no estamos alejados de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esas cosas? ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos amor desordenado o que somos unas personas egoístas si no vivimos conforme a la voluntad de Dios? Ojo, eso no quiere decir que de una vez que nosotros entremos a la iglesia eso va a convertirse en una realidad. Eso es un proceso, pero siempre y cuando nos demos a la voluntad de Dios y a comenzar a tener esa apertura para que Dios obre en nosotros conforme a su voluntad, todas estas cosas se irán dando paulatinamente, conforme a que avancemos en los caminos del Señor. No nos quedemos estancados en un momento, porque muchas veces nos quedamos estancados. ¿Y qué sucede? No avanzamos en los caminos del Señor. ¿Cómo podemos avanzar? Vida sacramental, estudiando, procurándonos entender las cosas que hace la iglesia, por qué las hace, por qué permite esto, por qué no lo otro, y acompañado, iluminado por el catecismo y por la Sagrada Escritura. Ahí tenemos las dos vías donde se comunica la revelación, la Sagrada Tradición y la Biblia. Así que bueno, no sé si alguien tiene un comentario adicional o algo más que compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo o comentar algo? ¿No? Bien. Entonces pasemos a la oración final de hoy. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, tú eres camino, verdad y vida. Enséñanos a llevar a todos los hombres un mensaje de esperanza, principalmente a los que buscan el sentido de su vida y a los que sufren en condiciones de vida inhumana. Queremos hoy aceptar con paciencia los sufrimientos morales y físicos que nos presenten para purificar nuestra alma y avanzar en el camino de la santidad. Y aquí es donde yo siempre lo he comentado, es ofrecer cada cosa que nos suceda, una enfermedad, un tema económico, un problema, todo lo que nos aqueje, ofrecerlo al Señor como ese medio de expiación de nuestros pecados, de nuestras faltas. A veces uno quiere ser y ve, ay no, porque el santo tal se golpeó, el santo tal hacía penitencia, pero a veces estamos en medio de una enfermedad y decimos, ay Señor, quítame esto, quítame lo otro, y esto y lo otro. Y yo me acuerdo siempre de esa frase que decía, le respondió nuestro Señor a Pablo cuando le pidió que le quitara algo y se lo pidió 3 veces. Y el Señor le respondió, solo mi gracia te basta. Continúo acá con la oración. Como creadores y responsables de nuestra casa común, como co-creadores y responsables de nuestra casa común, envía a tu Espíritu Santo para que tengamos valentía de cuidar lo que nos has regalado. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para terminar, haremos la oración del jubileo. Esta oración de jubileo es la oración de jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Dice así, creo que no la hemos escuchado, ni yo tampoco, pero vamos a hacerla en este último tema de la campaña arquidiocesana 2025 en Ciudad de Panamá. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierta en nosotros la bienaventurada esperanza en la vida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermente la humanidad y el cosmos en esperanza confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifieste para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hemos terminado con esta serie de videos en este año 2025 de la campaña arquidiocesana.
Bien, eso sería todo por este video. Saludos.